Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Bendiciones atentas a su voz, a la voz del maravilloso buen pastor, el Señor Jesús. Continuamos estudiando el Evangelio de San Juan. En el capítulo 9, ya en los últimos versículos, el gran pastor de Israel llegó a Jerusalén previamente anunciado por aquel gran profeta, Juan el Bautista, y pasó aquel día cerca de un ciego de nacimiento. Y después que ese ciego tuvo cercanía con el buen pastor, el Señor le devolvió la vista. Y este ciego de nacimiento a gritos compartía que ahora veía. El gran pastor de Israel había llegado a Jerusalén y su propósito era la salvación de sus ovejas. Y eso vamos a ver en este versículo 10. En este capítulo 10, el Señor les da a los judíos 3 ilustraciones en este capítulo, 3 alegorías. En los primeros versículos vemos al gran pastor y su propósito, la salvación de sus ovejas. Ciertamente el Señor había sacado del redil de Israel a su oveja perdida. Él estaba ciego espiritualmente y ahora veía. Y tenía una religión que había aprendido de oídas. Y ciertamente también sus pastores no se ocupaban de él. Pero llegó el buen pastor. Él tuvo esa comunión con el buen pastor. Y ese ciego que era su oveja, vio. En los versículos 1 al 10, 1 al 6 del capítulo 10, el Señor le da explicación a los judíos de lo que pasaba. Explicaciones adecuadas. Finalmente iban a terminar, que finalmente ellos terminaron sin comprender, porque la religión y sus pecados le ponían un velo que no podían ver, no podían discernir el mensaje que traía el buen pastor. En el versículo 1, de cierto les digo, el ladrón y salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por la otra parte. Con la expresión el redil de las ovejas, el Señor se está refiriendo a Israel, pueblo de Dios. Y además de referirse como su pueblo, se está refiriendo al redil de la religión de Israel. Porque Israel en ese tiempo vivía cegado por su religión. Los judíos, los fariseos, los sacerdotes le llevaban al pueblo a una ceguera espiritual por la religión, por las tradiciones, por las costumbres. Los sacerdotes de Israel habían contaminado el culto y tergiversado ese redil que era del Señor, y redil quiere decir patio o corral cercado. El Señor vino a ese redil en busca de sus ovejas porque no todos eran suyas, y el Señor venía a salvarles. Se estaba refiriendo aquí el Señor a los sacerdotes, fariseos y saduceos, que en la práctica eran como que se adueñaban de la obra de Dios. En realidad eran ladrones, porque habían puesto sus negocios en el templo. Estaban usando la religión para beneficio propio, sin importarse de las ovejas.
Ahora el verdadero pastor de las ovejas entró por la puerta en el tiempo exacto y oficialmente anunciado por la profecía del Antiguo Testamento. Y como buen pastor siempre va adelante y sus ovejas le siguen y conocen su voz. El Señor Jesús es nuestro buen pastor. Él abrió nuestros ojos espirituales y cuando nosotras le seguimos, cuando nosotras le conocemos y entendemos, escuchamos su voz y conocemos su voz, porque Él es nuestro pastor. Y nuestro pastor quiere que nosotras seamos obedientes a su voz. Por eso nuestro grupo se llama Atentas a su voz, a la voz del buen pastor. Ellos, en el versículo 4 vemos que una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ellos tenían comunión con el buen pastor. Ellos estaban cerca del buen pastor, le conocían y fueron saliendo de ese sistema abusivo, de esa sombra de oscuridad espiritual que los líderes corruptos de esa época habían establecido sobre Jerusalén. El Señor llamaba, sacaba a sus ovejas y ahora iba delante de ellos. El Señor va delante nuestro, hermanas. Y el Señor pelea nuestras batallas. El Señor alumbra nuestros caminos. Porque Él es nuestro pastor y Él se interesa por vos. Él se interesa por mí y Él nos pastorea. El pastor te guía, el pastor te alimenta, el pastor te muestra el camino, el pastor te da paz porque hay seguridad cuando vos escuchás su voz y le seguís. En el capítulo 5, el versículo 5 dice, pero a un extraño no le siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de la gente extraña. Las ovejas no conocen a los extraños, no conocían a los extraños, estaban cansados de la religión de los líderes abusivos que solo buscaban su propio beneficio y no veían las necesidades de sus ovejas. Pero vino el buen pastor con amor y les llamó y les salvó de pura gracia y le dio una salvación eterna. Y entonces, ¿cómo no tener nuestros oídos atentos a su voz? Hasta el día de hoy, cuando llega el buen pastor a nuestras vidas, a sus vidas, las ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotras estamos atentas a la voz de nuestro pastor. A los que responden a su llamado, Él los llama, Él los saca, les da vida y vida eterna. Y les da vida por gracia, lleno de amor y de misericordia. Y va delante de ellos, va delante nuestro. El Señor va delante nuestro, hermanas. Esa es la seguridad que tenemos. Él nos da seguridad porque Él nos cuida y porque Él va delante nuestro. El buen pastor llega a Jerusalén, llegó a Jerusalén y también llegó a nuestra vida, llegó a mi vida, llegó también a tu vida. Y el gran propósito de nuestro buen pastor es darnos salvación eterna. Y esa salvación por gracia. Y entonces, hermanas, ¿cómo no seguirle? ¿Cómo no estar atentas a su voz? ¿Cómo no tener esa cercanía, esa comunión con nuestro buen pastor? Porque Él nos llama, Él nos sigue llamando. Él sigue mostrándonos el camino. Él sigue
protegiéndonos de todo mal, proveyéndonos y va delante nuestro. Gloria a ti, Señor Jesús.